Ahí está. Bueno, entonces decía, resumo, esto es un laboratorio y no es un seminario porque no se trata para mí de pasar del saber supuesto al saber expuesto. Eh, no busco aquí pulir conceptos, sino que esencialmente mejorar herramientas para abordar algunos problemas. Herramientas o armas, como en algunos momentos les llaman acá. ¿No? El año pasado, por ejemplo, tomé como eslogan de investigación una frase de Lacan del seminario 23, que dice que la única arma que tenemos contra el síntoma es el equívoco. Y me dediqué a explorar qué cosa es esa arma que llamamos el equívoco. Está llena de misterios, de hecho el título del laboratorio fue Misterios del Equívoco. Pudimos avanzar, elucidar algunas cosas, hay mucho por trabajar todavía, por entender qué es eso, ¿no? Para los interesados en eso. Eh, Todas las reuniones del laboratorio se suben siempre gracias a un querido colega mexicano llamado Jorge Landeros, a un sitio en internet. Eh, Así que pueden encontrar todos los videos en YouTube de lo que se trabajó el año pasado, que podría servir de introducción a lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, lo que consideré la introducción más apropiada para el trabajo que propongo este año es explicitar qué es lo que me llevó hasta aquí. ¿Sí? O sea, ¿por qué en estos momentos estoy proponiendo como un problema relevante, ¿sí? Escudriñar eso que propongo llamar el operador imaginario? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Etcétera. Entonces, voy a poner aquí, a ver si me sale, compartir pantalla. Bueno, no sé si se ve. Ahí está. Lo ven ahí, supongo, ¿no? Que dice laboratorio, el operador imaginario. Explica más o menos por qué esto es un laboratorio, ¿sí? Un espacio de trabajo para diseñar y mejorar herramientas para abordar cierto problema que en términos generales se inscribe en el problema de la única arma que tenemos contra el síntoma, que es el equívoco. ¿Mm? Eh, Resulta ser que, bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Sí? Resulta ser que hace poco más de 30 años eh, me pidieron, Diana Rabinovich me pidió que escribiera un libro de lógica para psicoanalistas. ¿Sí? Sabía que me gustaba la lógica, que la estudiaba desde la adolescencia, este, y veía que era importante que los psicoanalistas ejercitaran un poco la lógica, que encontraran herramientas de la lógica para diversos fines. Entonces me pidió que escribiera un libro sobre eso. El libro finalmente ni salió por la editorial de Diana Rabinovich, y adquirió otro sesgo distinto, más vinculado con la lógica de la interpretación. ¿Sí? Fue un libro que se tiraron 400 ejemplares, se agotó, pero seguía circulando en fotocopias. ¿Sí? Entonces, 20 años después, salió una segunda edición. Eh, por otra editorial, porque la editorial anterior ya creo que se había fundido, supongo que por sacar libros como el mío. Entonces en Grama aceptó sacar una nueva edición, que es un poco más reducida, pulida, etcétera, que la primera. Y en ese primer libro que escribí, noté algo que sigue haciéndome trabajar hasta la actualidad. ¿Sí? En esta nueva edición, la otra ya no se consigue, ¿no? Pero en esta nueva edición
en la página 52, eh, van a encontrar, estoy hablando de la estructura del significante, ¿sí? Digo, no hay identidad del significante consigo mismo, no se concibe un significante sin otros, y cada vez que se habla de un significante se está hablando de al menos dos. El significante es entonces ese corte, ¿sí? Y ello permite darle ese estilo, significación, bla, 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 ¿sí? Digo, pero en psicoanálisis debemos rectificar esta definición lingüística que tomo de Saussure, ¿sí? Por la función del equívoco, arma contra el santón. ¿Sí? Ya aquí, hace 30 años, digo, tenemos que modificar lo que es la lingüística, dice sobre el significante, que Lacan ya también había modificado cuando dio vuelta el algoritmo de Saussure, dijo es el significante el que prevalece sobre el significado, etc. Esto es otro cambio más que yo propongo aquí, ¿sí? Digo que algo extravió Saussure cuando discutía el deslinde entre dos expresiones que en francés se pronuncian igual, pero se escriben distintos. Se pronuncian ambas, si je le prends, ¿sí? Pero se pueden escribir de manera tal que al traducirlo con una escritura significa si la tomo y con otra escritura significa si lo aprendo, ¿no? Es un solo significante. Ese significante es lo que escuchamos, que era la definición de Saussure. Recuerdan que era el significante era la imagen acústica, ¿sí? Pero hay dos lecturas diferentes de eso, y eso es lo que llamamos un equívoco, ¿no? Y yo digo, en las dos escrituras de este único significante hay un mismo saber, pero distintos sentidos, esto lo dice Lacan en el Seminario 21, y no se trata de los que ellas tengan, o sea, de esos sentidos que esas escrituras tengan, ¿sí? Ya que pueden ser enigmáticos o incluso ambiguos, sino de la diferencia de sentido resultante de la lectura. ¿Qué quiere decir? Escucho algo, pero primero tengo que leerlo de alguna manera. Si lo leo de esta manera, entonces toma el sentido de si la tomo. Si lo leo de esta otra manera, toma el sentido de si lo aprendo. ¿Sí? Pero primero, lo que escuché, debo leer. ¿Sí? La operación de lectura, o sea, de leer lo que escuchamos, fragmenta la unidad significante en la misma medida en que la crea e introduce así una división que no es diacrítica, que es la oposicional entre los significantes, ya que no se produce en el nivel del significante, sino en el de la letra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto como para que tengan un rastro de algo viejísimo que fue cómo empezó a atormentarme este pequeño problemita del equívoco, pero que es en el plano lingüístico, tal vez ya haya muchos desarrollos, en fin, que haya mejorado lo que decía Saussure al respecto, etcétera, pero lo que me interesa es que Lacan toma el algoritmo de Saussure y este aspecto no lo critica, no lo revierte, ¿sí? Sin embargo, considera que el equívoco es la única arma que tenemos contra el ciento. Bueno, entonces, esto queda dando vueltas, voy haciendo distintas investigaciones y muchos años después, cuando estaba trabajando otro asunto sobre la estructura de la transferencia, en otro laboratorio que llevó un par de años aquí en León y que después resumí, no demasiado, porque me quedó medio gordo el libro, este, pero que resumí en un libro que se llama La flecha de Eros, ¿no? Hay una pequeña nota al pie en la página 205, doy el contexto. eh, es un libro que explora fundamentalmente las razones que tuvo Lacan para dar el giro conocido como giro de los años 60, ¿sí? Que se produce esencialmente alrededor de las clases 8 y 9 del seminario 9, de la identificación. ¿Sí? Eh,
entender los motivos por los cuales Lacan no se conforma con lo que venía haciendo antes, tiene que introducir un cambio que es muy radical y que termina poniendo en el centro de la escena psicoanalítica el objeto A entendido como real. ¿Sí? Ese es el giro de los 60. ¿Sí? Ese giro lo hace en el seminario 9. Y ese seminario 9 es un seminario en donde el grueso de las cuestiones que trabaja Lacan tiene que ver con estudiar mejor que antes la relación entre qué cosas, el significante y la letra. O sea, los dos elementos que parecen esenciales a la definición del equívoco, si es que el significante es lo que escuchamos y la letra es lo que leemos, ¿no? Entonces, en un apartado, que está arranca en la página 204 de este ladrillo, bajo el subtítulo de Nueva Exploración de la Letra, ¿sí? Digo algunas cositas, que retomo algunas cositas que dice Lacan, por ejemplo, que el hombre habló siempre, pero que solo a partir de cierto momento aparece el rasgunario, ¿no? Por ejemplo, pelotas, inscriptos, etcétera, ¿no? Y pongo una nota al pie, ¿sí? La página siguiente, 205, dice, esto es cierto solo si nos referimos, como Lacan, a la relativamente reciente aparición de palotes tallados, ¿sí? Que es el ejemplo que él da en el seminario 9, ¿sí? El cazador cazó un mamut, ¿sí? Y hace un palote en un huesito. Lleva la cuenta de cuántos mamuts cazó, ¿sí? Caza otro, hace otro palote, ¿no? No necesita tener sistema numérico, saber contar, etcétera, pero con que sepa hacer palotes, ya hizo algo que Lacan trabaja en términos de rasgunario, ¿sí? Ahora, entonces digo, esto es cierto, ¿sí? De que primero hablamos siempre de que existe el hombre, pero que a partir de cierto momento se empezó a hacer uso del rasgunario. Digo, esto es cierto solo si lo referimos, como Lacan, a la relativamente reciente aparición de palotes tallados. Pero, aquí viene lo mío, pero si definimos la función de la letra como la de fragmentar el continuo fónico y delimitar los significantes, no es posible demostrar que estos, los significantes, precedan a la letra. ¿Sí? No es posible demostrar que primero sea el significante y luego la letra. ¿Sí? No estoy diciendo esto invierte la relación. Son muy cautos, despacito. Digo, no es posible demostrar que el significante preceda a la letra. ¿Sí? Pero, ¿eh? Acá va y vuelve con respecto a esto y oscila durante años, ¿sí? En cuál es la relación, ¿sí? A veces dentro de una misma clase, de un mismo seminario, da vuelta esa relación, ¿sí? ¿Sí? Es algo a interrogar, ¿sí? Es un problema tan serio, tan complejo, que a Lacan le lleva años trabajarlo y no estamos seguros de que lo último que dijo al respecto sea la solución última del problema, para nada. Es un problema digno de estudio, digno de exploración, ¿sí? Entonces aquí, en esta notita al pie, se retoma esto. Ven que hablo de el continuo fónico. Después no me gustó esa palabra continuo, ¿sí? Y hablé de flujo fónico. Son una expresión que no la inventé yo, la inventaron Deleuze y Guattari, si mal no recuerdo, en la época del antiedipo, etcétera, aunque con un sentido distinto. Pero me gusta más, ¿no? El flujo de lo que escuchamos, ¿sí? Que es anterior a que hagamos la operación de en eso que escuchamos, leer algo que permita recortar ese flujo en unidades, ¿sí? Delimitar unidades. De hecho, el apartado del Tratado de Lingüística General de Saussure de 1915, de donde extraigo este problema inicial, lleva como subtítulo, si mal no recuerdo, el problema de la delimitación de las unidades, ¿sí? O sea, cómo se hace para delimitar las unidades significantes que no vienen dadas, hay que producir esa delimitación. Bueno, la escala siguiente en lo que me ha traído hasta aquí, que estoy tratando
explicar que estoy interesado en elaborar cosas respecto del operador imaginario, la etapa siguiente surge un poco azarosamente, mejor dicho, es la conjugación de dos azares, ¿sí? En el año 2013, si mal no recuerdo, eh, primer viaje a conocer Berlín, ¿sí? Andando por allí, por las calles, encuentro una jirafa gigante hecha toda con Legos, ¿sí? Y un pequeño espacio, un museo de Lego llamado Legoland, que después me enteré que había en otras ciudades del mundo, algunas de esas, qué sé yo. Entré, miré un poco, etcétera, ¿no? Poco después, uno de los departamentos de aquí, del ICDEVA, el Departamento de Estudios sobre el Cuerpo, me invita a hablar sobre el cuerpo en la ciencia, ¿sí? Como vengo de la ciencia, querían ver un poco una opinión de alguien que es psicoanalista y al mismo tiempo se formó en la ciencia, ¿sí? Entonces me invitaron a una mesa que compartí con alguien que trabajaba en inseminación artificial y no me acuerdo quién más, ¿sí? Y para el trabajo, para la presentación, para la discusión de la mesa, preparé un trabajo cuyo título es Legoland, ¿sí? Eh, el nombre del lugar, sí, sí. Lego es la marca, ¿no? De los ladrillitos esos, ¿no? Bueno. Y que arranca diciendo así: en Berlín visité un mínimo museo llamado Legoland, y así, etcétera, ¿no? Me voy a tomar el atrevimiento de leerles algunas paginitas de estos. Es corto, son 3 hojitas, ¿sí? Pero, eh, porque es el punto en el cual yo descubro, podría decir, tal vez, descubro, ¿sí? Que hay cierto goce que no ha sido sistemáticamente estudiado en el psicoanálisis y que sin embargo reúne, por así decirlo, una multitud de experiencias de una importancia enorme, lo van a ver en la argumentación que doy, y propongo darle un nombre a ese goce, que es el goce del encastre, ¿no? Como cuando uno hace clic con 12 ladrillitos, ¿no? Tiene que ver con eso. Así que, aunque es muy aburrido leer algo que está escrito, les leo un pedacito al menos unos pedacitos, ¿no? Legoland muestra cómo luce el mundo a ojos del científico, ¿sí? Entonces, empiezo contando la historia de alguien que de niño jugaba y disfrutaba mucho armando cositas con Lego, ¿sí? Porque primero los Legos vienen con unos manuales de instrucciones de cómo armar algo, ¿sí? Que era lo que menos le entusiasmaba a ese niño, ¿sí? Lo que más le gustaba era después inventar algo, ¿sí? Con esas piecitas que tenía, inventar algo, ¿no? Y resulta ser que después de grande se dedicó a la biología, particularmente se especializó dentro de la genética y cuando estaba trabajando con genética, en ingeniería genética, que se utilizan piezas de Lego para ver cómo ensamblar determinadas moléculas, etcétera. O sea, hay un Lego especial para biólogos. ¿No? Y lo que señalo es que el goce que este niño tenía de chico jugando con los ladrillitos de Lego era el mismo que tenía ensamblando moléculas en el aparatito ese, ¿no? Bueno, entonces digo, ¿por qué la habilidad para el bricolaje, o sea, juntar piecitas, ¿no? Constituyen un buen indicador de la capacidad para investigar creativamente en biología molecular sintética, ¿sí? Porque le tomaron un examen con piezas de Lego para ver si entraba a determinado espacio de trabajo. Y le digo, porque son lo mismo. El biólogo tiene que crear algo nuevo con los elementos que tiene a mano. Que lo haga con bacterias y reactivos químicos en vez de usar ladrillitos de plástico es un mero detalle. El desafío es igual. Prosigo. Aunque el bricolage, ¿no? O sea, juntar cositas y hacerlas que encajen para armar unidades más. Sí, aunque el bricolaje es una práctica que muchos de Lévi-Strauss consideran fundamental, el goce que le es inherente no ha sido elucidado con parejo empeño. El goce de bricolar. Parejo empeño, ¿sí? Con un empeño proporcional. Tratemos de captar en qué consiste ese goce que comparten todos los bricoladores, desde el Lego fan hasta el científico, ¿sí? ¿Qué hace cada uno de ellos?
En primer lugar, observa una por una las piezas que tiene entre manos. ¿Es un bloque o tiene partes? Esta pregunta puede llevar del músculo al tejido, de la célula a la molécula y del átomo al quark. En segundo lugar, imagina y ensaya sus posibles combinaciones. Junta una rueda con un engranaje, una célula con un virus, un neutrón con un núcleo de uranio. Por último, se aboca a construir algo, una jirafa de Lego, una vacuna contra la malaria, un láser. ¿Sí? Estos procesos, dividir en piezas, combinarlas y construir algo con ellas, van acompañados de un inequívoco goce. El desarrollo de las leyes científicas es un instrumento de ese goce y a su vez está animado por ese mismo goce. Por ejemplo, creíamos que el átomo era indivisible, pero descubrimos que no lo era. Entonces lo dividimos y subdividimos a más no poder, para lo cual tuvimos que estudiarlo, proponer leyes y testearlas, y así aprendimos a transformarlo y combinarlo. El goce que todo esto implica está al alcance de cualquier niño. Separar y encastrar. Esa es la cuestión. Produce tanto goce el encaje de una clavijita en un agujerito, la frase muy usada por Lacan, como el ajuste entre un modelo y los datos experimentales. En todos los casos se trata del goce de descubrir una relación, ponerla a prueba y hacer algo con ella. Dediqué 17 años de mi vida a la física y puedo asegurar que pequeñas dosis de ese mismo goce experimenta el estudiante que resuelve una ecuación matemática o un problema de mecánica. También doy fe del regocijo que me causó descubrir una fórmula de física nuclear. Enterarme de que otro ya la había descubierto no me quitó lo bailado. El caso de las ecuaciones es elocuente. La X es el agujerito y resolver la ecuación es hallar la clavijita que encaja justo en ese agujerito. Podemos buscarla por tanteo o hallarla por intuición, pero todos los métodos estudiados para resolver ecuaciones están al servicio de encontrar la pieza que encastra en el hueco definido por la ecuación. Cuando la encuentra, el matemático dice que el valor hallado satisface la ecuación. ¿Sí? Este valor de X satisface la ecuación. ¿Sí? Pero la ecuación no tiene cuerpo y nada sabe de satisfacciones. La única satisfacción real es la del matemático. Y aquí también se trata del goce del encastre. Miller dice incluso que la teología es un bricolaje realizado por montaje de piezas sueltas del aristotelismo y de la revelación. Pero no llegó al punto de interrogar el goce del teólogo, que es lo que yo propongo. Por mi parte, no me cabe duda de que William de Ockham y Tomás de Aquino, por dar solo dos nombres, experimentaron el goce de cualquier bricolador. Y creo en particular que el famoso Sicut Palea, con el que termina Santo Tomás, ¿sí? Con el que el segundo adjetivó su obra poco antes de morir, Sicut Palea es como mierda, porquería, digamos, como desecho, ¿no? Confesaba que la construcción de la Suma Teología, que es el libro que él escribió, fue animada por el goce de encastrar piezas. Lacan pescó en ello una referencia al goce. Yo agrego a esto una precisión adicional. Hay un goce específico del bricolador, el goce del encastre. ¿Sí? Y sigo con todo esto, no les voy a aburrir leyendo el resto del artículo, ¿sí? Pero esta es la introducción que hago de una enorme cantidad de fenómenos, ¿sí? Que pueden reconducirse a estar gobernados por el afán de tener uno y el mismo goce que llamo el goce del encastre, es decir, de producir una unión perfecta, un ensamblaje entre dos cosas distintas, pero que tienen una relación uno a uno. ¿Sí? Si quieren, macho y hembra, ¿sí? Ya que estamos en el año del Congreso de Nueva Relación Sexual. ¿Mm? Bueno, eh, bien. Recuerdan que en el ladrillito este, en la nota al pie, hablaba de un continuo fónico, ¿sí? Cuando estaba estudiando la economía de los goces, todo me remito al libro que escribí, pero por si quieren después verlo ampliado, etcétera, si les interesa, doy siempre la referencia, ¿sí? Pero
Y digamos, el hecho de que refiera a cosas escritas por mí, muchas veces debo aclararlo, no es porque me crea genial, sino porque estoy haciendo uso de un recorrido que ya lleva 30 años, ¿sí? Que no se puede reproducir cada una de las veces. Digo, si quieren, léanlo yo. Bueno, alguna vez les voy a contar una anécdota de mi último análisis que se van a reír en relación con eso. Bueno, sí, claro. ¿Cómo es tu nombre? Mirna. Ok, Mirna. Si es posible que, ¿y por qué no? Digo, si pongo un ladrillito macho con un ladrillito hembra, hace clic y encastra. ¿Sí? Si tengo una piedra con esta forma y otra con esta forma, lo pongo así y encastra. Claro, pero no, si no, no hay relación. Si es posible encastrar, por ejemplo, un hombre y una mujer, sí. No hay Tendríamos que encontrar, discutir el complejo de encastración, ¿no? Para discutirlo. Este, eh, no se trata de que haya un encastre entre hombre y mujer, ¿sí? No, seguramente que no. Voy a retomar esta pregunta posiblemente en algún momento, porque, digamos, por ahora, este encastre y el goce correspondiente son cosas que solamente se pueden reconducir a relaciones de tipo biunívoca, ¿sí? Entre el hombre y la mujer no existen tales relaciones biunívocas. Por lo tanto, el goce del encastre sería complicado de sostener en bien. No sé. Dice que hay muchos participantes aquí, qué lástima, algunos no pueden entrar. Bueno, mala suerte. Pero lo voy a retomar posiblemente más adelante. O si me olvido en otra reunión, recordame. ¿Eh? Claro, la media naranja, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Son cosas sobre las cuales Lacan ironiza mucho en Seminario 8, esencialmente. Sí, sí. Eh, Voy a decir algo más antes de sellar la cuestión. ¿Es posible que una cosa encastre con otra entre un hombre y una mujer? O diría, para no ser anticuados, entre un partener y otro partener sexuales, porque no tienen por qué ser distinto sexo, ¿sí? En algún sentido, sí. Sí, lo que permite que una cosa encastre perfectamente en otra, ¿sí? Contingentemente, son los fantasmas. Los fantasmas, puede existir un enganche fantasmático perfecto, donde el fantasma de uno encastre en el fantasma del otro, y eso da lugar a parejas que sean felices o infelices, pueden ser eternas. ¿Sí? Entonces existe la posibilidad de ese encastre, lo cual no quiere decir que haya ninguna correspondencia entre los goces sexuales, que es el problema de una relación sexual. ¿Está? Sí, pero el enganche fantasmático puede producir esa clase de encastre. Sí, sí, para bien o para mal, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo bueno que se produzca ese encastre. Bueno, pero dentro del mundo de la sexualidad, de los parteners, etcétera, hay algo que se asemeja a la búsqueda del encastre, ¿sí? Por ejemplo, toda la romantización, por ejemplo, del orgasmo simultáneo, ¿no? O que hay que alcanzar el éxtasis orgásmico al mismo tiempo, ¿no? Es como que una cosa y la otra vayan juntas, ¿sí? O cuando se habla de la buena química de una pareja, por ejemplo, ¿no? Es como que haya una buena relación entre unos y otros. Hay como un afán de producir ese encastre, es decir, que se buscaría también gozar del encastre en una relación de ese tipo, ¿sí? No quiere decir que se lo logre, pero el afán de... ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con pensando Ajá. ahí hablan que sí, y que hacen que estas dos personas que no puedan dejar de vivirse de tal manera. Ajá. Ajá. Excelente. Es justamente lo que Lacan busca contradecir
usando una analogía matemática a lo largo de todo el seminario 14. ¿Sí? Dice, entre un partener y el otro no es posible haber un uno, siempre hay una inconmensurabilidad cuyo residuo se llama A y tiene la forma del número de oro, bla, bla, bla. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Una pregunta, Gerardo, ¿es posible? Alguien habló que no sé quién es. Sí, María del Carmen Nasr. No, no sale mi nombre ahí en el iPhone. Eh, Bueno, había y registrado, había registrado lo que dijiste de que la única arma contra el síntoma es el equívoco, y luego decís lo inequívoco del goce del encastre. Entonces mi pregunta va por aquí. Eh, hablando del goce del castre, es como que cuando hay equívoco, estaríamos en un orden de retorno de lo reprimido, mientras que cuando es inequívoco se sitúa el síntoma. Esa es un poco mi ah, pregunta. ok. Entendí muy bien. Sí, pero ahí la pregunta surge en realidad de una ambigüedad en el sentido en que usé equívoco e inequívoco, ¿sí? Inequívoco lo usé como en el sentido de indudable, no carente de equívocos como los equívocos lingüísticos, ¿sí? Sí, entiendo a qué responde la pregunta, pero tiene que ver con la ambigüedad del sentido de la palabra inequívoco. Bien. Muchas gracias. No, no, no está bien. Eh, Bueno, decía, me gustaría saber cuál es el título de la película esa, ¿eh? Después se puede mandar por el chat del laboratorio. Bueno, decía, unos años después de esto que les venía contando, a partir de que me pidieron hacer una nueva traducción de la tercera y me puse a investigarlo, etcétera, la economía de los goces que plantea Lacan en la tercera, eh, hay un debate abierto hasta el día de hoy, ¿sí? Acerca de si la tercera plantea una economía entre dos, tres o cuatro modos de gozar, ¿sí? Hay distintas lecturas de lo que está en juego en lo que plantea Lacan. Este, a mi entender, esencialmente se plantea una economía entre tres modos de gozar, que serían el goce de la vida, el goce fálico y el goce del sentido, ¿sí? El goce del sentido para otros no tiene sentido, valga el juego de palabras, este, o por lo menos no incluirlo como un tercer goce dentro de la economía de la tercera, etcétera. Bueno, yo creo encontrar una justificación para hablar del goce del sentido en varios elementos de lo que dice Lacan, particularmente en la primera clase del seminario 21. Entonces, cuando estudio eso, y está publicado en este librito de Pasos hacia una economía de los goces, la página 42, digo lo siguiente. Lacan se sirve del título del seminario 21, que es el Le Nom du Père, francés, que de vuelta, se escucha Le Nom du Père, pero ¿cómo lo leo? ¿Sí? Lo leo de manera tal que pueda traducirse por los nombres del Padre, o lo leo de manera tal que pueda traducirse por los no engañadizos erran. ¿Sí? ¿De qué manera lo leo? ¿Sí? Es el mismo problema que con Si je la prends en Saussure. ¿Sí? Escucho algo, pero ¿cómo lo leo? Para poder significarlo, primero tengo que leer. ¿Sí? Y eso es lo que trabaja Lacan en la primera clase del seminario 21. ¿Sí? Entonces digo, se sirve del título seminario para abordar los modos de interpretar. Hace ver que le nom du père y en le nom du père, ¿sí? Son las dos escrituras, es lo mismo, hay un mismo saber, aunque no el mismo sentido. Como las dos expresiones suenan igual y lo que escuchamos es el significante, por ahora seguía sosteniendo yo con Saussure y con Lacan que lo que se escucha es el significante. Luego tuve que cambiar, pero hasta este momento, hace pocos años, todavía seguía pensando eso. Como lo que escuchamos es el significante, esas son escrituras, lecturas del mismo significante, responden al mismo saber, pero con distintos sentidos que sus traducciones muestran. Los no engañadizos erran y los nombres del Padre.
Así el sentido no se desprende entonces de la articulación significante, que era lo que planteaba la instancia de la letra, ¿sí? Del S1 y el S2, ¿sí? O del S y el S' se desprende el sentido. No, aquí no. Primero tengo que hacer una operación de lectura y recién después, ¿sí? Obtener a partir del sentido, ¿sí? Y digo, esto resuelve el dilema sobre el carácter primario o no de la letra respecto del significante, ya que aquí la letra, es decir, lo que se lee, es sin duda primero. Primero hay que leer, luego, ¿sí? Traducir el significante, podríamos decir. Además, ordena los modos de interpretación, etcétera, bla, bla, bla. Y digo, Lacan adjudica un vago goce, esta es la expresión que utiliza Lacan, en francés, une vague jouissance, y como vague no solamente se traduce como vago, sino que podría ser ola, ¿sí? Como en la Nouvelle Vague, por ejemplo, la nueva ola. En la traducción al portugués lo llaman una ola de goce, esa, esa vague jouissance, ¿sí? Yo entiendo que es un vago goce, ¿sí? Al sentido, porque sintácticamente no se puede traducir así. Eh, Adjudica un vago goce al sentido que depende de lo imaginario, y así sitúa tópicamente el goce del sentido dentro de lo imaginario. Entonces, y bueno, en fin, no importa, no voy a seguir con estas cosas. Pero ahí lo que ven es que sigo explorando otra vez el problema del equívoco, ¿sí? Y en particular encontrando un goce del sentido, ¿sí? Que es distinto de ese goce del encastre que habíamos hablado en el Legoland, ¿sí? Vamos a ver cómo esto que se va convergiendo gracias a un problema clínico, con el cual empecé a enfrentarme, no en mi consultorio tanto, lamentablemente tengo poca experiencia con eso directamente, pero sí con supervisiones, grupos de estudios, espacios de trabajo, etcétera, y muy particularmente cuando compilé la nueva edición de este libro de mi amiga Marita Manzotti y colaboradores, que se llama Clínica del Autismo Infantil. ¿Sí? De hecho, le puse un prólogo un poquito en una página y pico acá. Pero lo traigo aquí porque cuando lo leo, lo que más me impacta, ¿sí? En el primer caso, que trabaja sobre la sorpresa del analista, ¿sí? El analista y el analizante, muestran que la intervención clínica fundamental que hacen es una operación utilizando el equívoco, en caso de autismo. Dice, los terapeutas, porque es una práctica entre varios, ¿no? Lo que hacen allí. Los terapeutas, en este caso, responden a la indicación de los imperativos. Ahí eran imperativos, como sabes, de niño, ¿no? Dormí, reí, llorá, ¿no? Indicaba qué era lo que tenían que hacer, pero produciendo un malentendido. En realidad, es un equívoco. ¿Sí? ¿Cuál es el malentendido que ellos producen? Ríen llorando, duermen riendo o lloran durmiendo. Bueno, y eso produce, por supuesto, cierta sorpresa, en fin, etcétera. Bueno, la cuestión es que, digo, en la clínica del autismo también tiene eficacia el uso del equívoco, ¿no? Qué interesante, ¿sí? O sea, nuevamente me llevaba a repensar estos asuntos para una clínica que yo prácticamente desconocía, que era la clínica del autismo. Pasan unos añitos más, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos re bien de tiempo. Pasan unos añitos más, pasa la pandemia. En la pandemia tenía mucho tiempo, no solamente para cocinar, que me encanta, sino además para releerme prácticamente todo Freud y todo Lacan sin el principio del placer. Un año le dediqué a cada uno y vi qué pasaba si en lugar de
mantener el principio de placer y corregirlo con el más allá del principio del placer y todos los otros parches que le pone Freud, ¿qué pasaba si pensábamos en la teoría directamente sin el principio del placer? En definitiva, me parece que queda una teoría mucho mejor, donde Freud, sin el principio del placer, se parece mucho más incluso al último Lacan, ¿sí? Y por otra parte, Lacan termina directamente denostando el principio del placer de Freud, ¿sí? O sea, lo llama delirante en Caracas. En la última presentación pública de Lacan, ¿sí? Dice que eso es un delirio de Freud, ¿sí? Y sin embargo, nosotros seguimos hablando del principio del placer y de su más allá y de la pulsión de muerte, qué sé yo. En fin, somos como aristotélicos en tiempos de la relatividad general. Bueno, entonces la cuestión es que eh, después de esos 2 años de revisar todo eso, decidí juntar un poco los hilos que se desprendían de todo eso y ver cuáles eran las consecuencias clínicas que se deducían de esa revisión de la teoría sin el principio del placer. Consecuencias fundamentalmente vinculadas con el síntoma y la transferencia, ¿no? Fue otro laboratorio aquí en Lyon, ¿sí? Que ya post-pandémico, que resumí y agregué algunas otras cosas en este librito, El sinsentido del síntoma. Ahora, en medio de toda esa búsqueda, durante esos años, encontré una cosita que tiene que ver con la palabra operador que titula el laboratorio este año, que es, claro, uno en general no lee de corrido todo Freud, o no lee de corrido todo Lacan, siempre va picoteando de aquí y de allá desordenadamente en función de las cosas que va trabajando, etcétera. Pero como quise hacer un trabajo sistemático, por segunda vez en mi vida, porque ya lo había hecho una vez con Freud, leí del tomo 1 hasta el último de corrido, digamos, pero por primera vez lo hice con Lacan. Y vale la pena hacerlo alguna vez en la vida. Es maravilloso el efecto que produce ver la evolución de la manera en que Lacan va pensando en los problemas, ¿no? Incluyendo los escritos que va publicando entre medio de su seminario, ¿no? Pero sobre todo la elaboración que hace en el seminario, desde el -1 hasta el 27, es maravilloso, ¿sí? Y entre otras cosas, me dejó un saldo muy interesante que tiene que ver con una ambigüedad de las nociones básicas, súper lacanianas, de imaginario, simbólico y real. Resulta ser que Lacan introduce en 1953, cuando empieza su enseñanza, en la conferencia que está publicada en ese librito chiquitito que se llama Los nombres del padre, ¿sí? La conferencia se llama Lo imaginario, lo simbólico y lo real, o en otro orden, no me acuerdo en qué orden poner, ¿no? Que es la primera clase que él da públicamente, la nueva sociedad que acababa de dividirse de la otra en Francia. Bueno, y él dice que va a introducir esos 3 registros como una orientación. ¿Sí? Y si ustedes leen esa conferencia, que recomiendo leer para ver de dónde parte Lacan, queda bien claro que se entiende registros y orientación tal como en las matemáticas o en las ciencias en general, se entienden los sistemas de coordenadas. ¿Sí? Él ya lo había hecho implícitamente un año antes, cuando vio el seminario sobre el hombre de los globos, ¿sí? Y vio la importancia de distinguir 3 registros del padre imaginario, el padre simbólico y el padre real. ¿Sí? Luego generaliza esto y dice, bueno, podemos pensar el padre como si fuera un vector, ¿no? Un vector en el espacio, ¿sí? Y tengo las 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿sí? Perpendiculares entre sí. Ese vector tendrá una coordenada X, una coordenada Y, una coordenada Z, ¿sí? Y eso sería el padre como vector, tiene sus componentes, ¿sí? Sus coordenadas, que llamaríamos padre imaginario, padre simbólico, padre real. Lo que aplicamos al padre, podemos aplicarlo a un montón de cosas. Podemos hablar del goce imaginario, goce simbólico, goce real. Podemos hablar de la identificación simbólica, imaginaria, real. Y así siguiendo, con un montón de cosas. Organizarlas, ¿sí?
tópicamente, es decir, darles lugares. O decir, por ejemplo, esta operación se produce entre lo simbólico y lo imaginario. Tal cosa es entre lo simbólico y real. ¿Sí? O sea, son maneras de localizar. ¿Sí? Son lo que en griego antiguo se llamaba topoi, es decir, lugares. ¿Sí? Bueno, eh, así es como arranca la carta. ¿Sí? Pero a poco de arrancar, esa definición inicial del imaginario, lo simbólico y lo real como registros, ¿sí? Sin que Lacan lo explicite, pasa a adquirir una ambigüedad muy profunda que subrayo aquí, páginas 42 y siguientes. ¿Eh? El sinsentido del síntoma. Hay un apartado que arranca ahí en la página 42 que se pregunta ¿qué son los registros? ¿Sí? Y digo, eh, estas observaciones acerca del lazo entre goce del encastre y tendencia a lo simple, que vengo haciendo antes, ¿sí? Venía hablando del goce del encastre y de la tendencia a lo simple, que después van a ver que está relacionado con el tema central de lo que vamos a trabajar este año, sugieren revisar lo que entendemos por registro cuando decimos que lo real, lo simbólico y lo imaginario no son registros. ¿Sí? La revisión requerida atañe a un nivel más básico que el consistente en acompañar los diversos modos en que a lo largo de la enseñanza de Lacan cambian sus relaciones recíprocas y la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Esos recorridos que Miller ha hecho 20.000 a lo largo de los años, ¿no? Que va siguiendo algún tema, algún eje, ¿no? A lo largo de los años, cómo va cambiando esto, lo simbólico, lo imaginario, lo real, etc. ¿No? Aquí pondremos bajo la lupa otra cosa distinta de esto, lo cual nos entrenó Miller siempre. Pondremos bajo la lupa la noción misma de registro, ya que tampoco ella permanece constante de un extremo al otro de esa enseñanza. O sea, la noción de registro cambia. ¿Sí? Esto permitirá apreciar el síntoma desde una perspectiva novedosa, y digo en inglés, thinking outside the box, literalmente. ¿Sí? Pensar fuera de la caja, ¿sí? Es lo que se dice, ¿no? Como no pensar en lo que es habitual que se piense, etcétera, ¿sí? Pero tomo lo de thinking outside the box, ¿sí? Literalmente, porque la caja, ¿sí? Lo tomo aquí, con su forma clásica de 6 caras, brinda una imagen afín a los sistemas de coordenadas que Lacan tenía en mente cuando en 1952 introdujo sus 3 registros, ¿no? Pues si ustedes miran, por ejemplo, un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Sí? En lugar de X y Z voy a poner imaginario, simbólico y real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomo un punto acá, el par. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este sea un sistema de coordenadas. Significa que yo, a partir de estos registros, puedo situar, ven que se arma como una especie de paralelepípedo, una caja aquí, ¿sí? Con sus 6 lados, ¿sí? Este vectorcito padre, ¿sí? Tiene una coordenada imaginaria, padre imaginario, otra coordenada y no simbólico, que será el padre simbólico, y otra coordenada y no real, que será el padre real. ¿Sí? Así es como la han introduce desde el seminario sobre el hombre de los. ¿Sí? Y es como lo introduce en la conferencia del 52 antes de iniciar su seminario 1, como lo usa, por ejemplo, cuando hace lo que se llama el diagrama del diamante, hoy, pues el seminario 1 o el 2. ¿Sí? Se arma una caja, y una caja es lo más parecido a cómo funciona un sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, la caja brinda una imagen afín a la de los sistemas de coordenadas introducidas en 52 por Lacan. Así lo revela uno de sus primeros esquemas. La afinidad entre registros y coordenadas cartesianas, estas son las coordenadas que inventó Descartes, ¿sí? Es además subrayada por el principal uso que él les dio de entrada, a saber, el de topoi o localizadores.
de las más diversas instancias, operaciones, faltas, etcétera, subrayó su pertenencia a tal registro o su ubicación en tal otro, y hasta entendió que recibían de algún registro cierta cualidad que las adjetivaba. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hablar de el goce imaginario. ¿Sí? Como imaginario es una adjetivación de goce, por ejemplo. Lo cual equivale a situar cada una de estas cosas en ciertas categorías. Esta noción de registro se pierde por completo al pensar los registros como cuerdas, final de su enseñanza, porque el entrelazamiento de las cuerdas no tiene lugares. Eso es muy importante. Los nudos borromeos no tienen lugares. ¿Ustedes creen que en el nudo borromeo, entre simbólico e imaginario, tiene una lúnula, no sé qué, así? Es falso, porque lo agarran así, lo cuelgan el nudo borromeo y ese lugar desapareció. ¿Sí? Y sigue siendo el mismo nudo. Los nudos no tienen lugares, ¿sí? No permiten definir lugares. Eso es así a pesar de los reiterados pases de manos y forzamientos mediante los cuales Lacan pretende seguir dando ese uso a los registros, como localizados. ¿Sí? Ahora bien, que haga tales maniobras no hace sino subrayar que su principal utilidad sigue siendo ordenar tópicamente lo que está en juego. Es decir, ¿dónde está? Está entre imaginario y real, por ejemplo, ¿sí? Tópicamente. ¿Se acuerdan que en Freud también existía el problema metapsicológico, ¿no? Que había que designar cada cosa tópicamente, dinámicamente y económicamente, ¿no? Esa era la metapsicología freudiana. La tópica era en qué lugar pasa esto. Esto pasa, por ejemplo, entre la conciencia y el inconsciente. Esa es una descripción tópica. ¿Mm? Bueno. Y lo que ni con esos avatares de Lacan, de la última Lacan, se pierde, es el objetivo explícito con el que Lacan los había presentado, a saber, el de introducir una orientación. Pues un sistema de referencia orienta, aunque no tenga lugares, y crea los cimientos universales para elaborar la singularidad en el análisis, bla, bla. Esa singularidad tiene aspectos, lo singular, el Santón, por ejemplo, tiene aspectos imaginarios, simbólicos, irreales, sin estar incluida con exclusividad en ninguno de los tres registros. No podemos decir que la singularidad sea de tal tipo. ¿Sí? Estos siguen utilizándose con este fin tópico, ¿no? Incluso cuando lo singular toma la forma del Santón que los enlaza, ¿sí? De manera borromeana. Sin embargo, en la elaboración lacaniana, los registros tienen también otros caracteres que los vuelven más sustanciales que meros localizadores. Acá empieza ¿sí? La ambigüedad. ¿Sí? Ya en su primer seminario abierto, por ejemplo, seminario 1, ¿sí? Lacan dice que los registros tienen funciones, admiten síntesis y pueden ser regulados. Y nada de eso es asimilable a su empleo con fines de localización. Tanto es así que se ha llegado a hablar de pregnancia y de crispación de lo imaginario, de primacía y de subducción de lo simbólico, de experiencia de lo real y hasta de defensa frente a lo real, ¿sí? Entre otras expresiones de esta índole. ¿Sí? Ahora bien, las coordenadas no se crispan ni subducen y de las flechas que suelen representarlas tampoco necesitamos defendernos. El término registro es, por lo tanto, un comodín cuya ambigüedad da cabida a demasiadas cosas. Seguir empleándolo de este modo no puede sino contrariar la aspiración orientadora con que Lacan lo introduce. Y sigo varias cosas, etcétera, donde digo, bueno, vamos a hablar de registros imaginario, simbólico y real, por un lado, y después digo, hablemos de las funciones de lo imaginario, las funciones de lo simbólico y las disfunciones de lo real, digo. Eso tiene que ver con la pregunta que les he hecho acerca de el encastre entre partners. Bueno, no me gustó el término funciones, ¿sí? Porque las funciones, matemáticamente y lógicamente, etcétera, tienen ciertas restricciones que el uso que Lacan le hace en esta ambigüedad excede en mucho. ¿Sí? Pero hay en matemáticas, en lógica también, ¿sí? Otra noción que es la noción de operador, que es una noción mucho más abarcativa
que la noción de función, aunque puede incluirla como un caso particular, ¿sí? La noción de operador, que en el sentido más vulgar del término, que es un operador, es algo que realiza una o más operaciones. En definitiva es eso. Y podemos decir que además de ser un registro en lo imaginario, podemos hablar de un operador imaginario que realiza una o varias operaciones, ¿sí? Hablar de un operador simbólico que realiza una o varias operaciones. Lo de hablar de un operador real lo dejo como signo de interrogación, ¿sí? Por el carácter contingente que tiene esencialmente lo real. Pero bueno, en definitiva, aunque aquí lo llamo en este librito que es de 2023, ¿sí? Lo llamo funciones imaginarias y simbólicas, ¿sí? Hoy en día prefiero, ya desde el año pasado, digamos, prefiero llamarlos operadores imaginarios y simbólicos. Bueno, como les dije, todo esto me condujo, en definitiva, a lo largo de muchos años, a interesarme de manera cada vez más profunda y sistemática en los misterios del equívoco, a los cuales dediqué un año de laboratorio entero el año pasado, ¿sí? Y esencialmente a estudiar el siguiente problema. Cuando escuchamos, si no somos sordos, escuchamos un montón de cosas, ¿sí? Eh, Escuchamos ruidos, escuchamos música, escuchamos sonidos articulados, como las palabras, ¿sí? Escuchamos muchas cosas. Es evidente que rápidamente aprendemos a categorizar esas cosas de distintas maneras, que no es lo mismo escuchar una melodía cantada que una melodía hecha por un instrumento o un ruido hecho contra algún objeto, o que escuchar sonidos articulados con cierta entonación, donde mueven la boca las personas y hacen cosas a partir de esos movimientos de la boca, ¿no? Tomen el punto de vista de un marciano que no conoce cómo funcionan los cuerpos hablantes que somos nosotros, ¿sí? O el bebé recién nacido, que es un marciano que acaba de aterrizar en la Tierra también. Este, y evidentemente es necesario que haya alguna operación que permita distinguir dentro de todo lo que se escucha esa clase de cosas. Hecha esa separación, una de las partes de lo que se escucha, ¿sí? Es lo que vengo llamando últimamente flujo fónico, ¿sí? En el flujo fónico, que es algo que eh, podemos, no es el sonido, ¿sí? No es el sonido que se puede grabar con una grabadora, ¿cierto? Sino que el flujo fónico es la serie de registros que producimos en nuestro ser partir de una serie de sonidos articulados. ¿Está? Es una producción de cada sujeto en cada instante, ese flujo fónico. ¿Sí? El flujo fónico producido por A y por B a partir de escuchar un mismo sonido grabable por un grabador son distintos. ¿Ok? Bien. Hecha esta salvedad, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con que de cada experiencia en la cual algo del goce está implicado, producimos lo que propongo llamar hace muchos años réplicas iniciales, es decir, que se toman indicios que responden, por eso es réplica, y por eso es inicial, se toman indicios y se responde a partir de indicios de lo que se experimenta, tanto en el sonido como en fin, diversas formas de la experiencia. No puedo repasar todo, digamos, tengo que abreviar un poco. Pero, en definitiva, ¿sí? Lo que quiero decir es que una vez deslindado, ¿sí? Deslindado de la cantidad enorme de cosas que se escuchan y de los sonidos articulados en particular,
lo que podemos producir como flujo fónico, es necesario de ese flujo fónico poder deslindar unidades, recortarlo, partirlo en pedacitos, ¿sí? Por medio de una operación que, siguiendo Lacan, solo podemos llamar operación de lectura, ¿sí? Lo que leemos, lo que leemos es ese flujo fónico, ¿sí? El flujo fónico es leído por medio de una operación. ¿Cómo lo hace? Hemos estado discutiendo meses enteros. El año pasado hemos estudiado cosas que nos vienen hasta de otras ciencias, de la psicología experimental, de cómo adquieren el lenguaje los niños. O sea, tomamos todo lo que podemos tomar, cuestiones de las matemáticas, metimos con el intuicionismo de Brauer. O sea, un montón de herramientas que usamos para poder abordar cada vez más finamente la pregunta de cómo se hace para deslindar las unidades en el flujo fónico. ¿Sí? No es fácil y no tengo todavía una respuesta a la pregunta de cómo se hace. Pero en la vía de intentar responder esa pregunta, ¿sí? Es que me he topado últimamente con eh, con una ayuda impensable para mí anteriormente, que es la estructura autística. Nunca en mi vida me interesé centralmente por el autismo, ¿sí? De hecho, este librito que prologué del 2018, y la verdad que muchas cosas no había leído sobre el autismo antes, ni tenía 3 casos de autismo atendí en toda mi vida. 3 casos, ¿sí? Uno solo que se extendió en el tiempo durante varios años. Un caso de enfermedad de tipo Asperger, ¿sí? Eh, Pero resulta ser que la respuesta al equívoco tiene un valor altamente diagnóstico que sirve para distinguir diferencialmente la psicosis de la infancia respecto del autismo. Esto es algo que encontré leyendo cosas, comentando casos clínicos en alguna jornada de autismo, que me invitaron a charlar, etcétera, y que me obligó, por así decirlo, a decir: es del autismo, de esta estructura, de donde más tenemos para aprender acerca del equívoco. ¿Por qué? Porque es la única que no lo tiene, ¿no? Siguiendo la manera en que, desde que Freud inventó el psicoanálisis, hacemos siempre los psicoanalistas, es decir, poder deducir lo que sucede normalmente a partir de los casos en los que no funciona. Entonces, ¿qué mejor manera de estudiar el equívoco que ver en la única estructura en la cual el equívoco no funciona, que es el autismo? Entonces, el año pasado, para estudiar los misterios del equívoco, leímos y discutimos sobre el autismo prácticamente más de la mitad de las reuniones, ¿sí? Discutiendo, y este año vamos a seguir también. Y yo pienso que así como en la época de Freud, la concepción que Freud tenía de la experiencia analítica, ¿sí? Llevó a que se estudiara con mucho énfasis la perversión, porque se entendía que entre la neurosis, que era lo único tratable por el psicoanálisis, según se pensaba en su momento, y la perversión, había una relación como de anverso y reverso, o de negativo, ¿sí? A nivel de fantasma. Mientras que con Lacan, ¿sí? El acento se desplazó de la perversión a la psicosis, ¿sí? Porque la psicosis, por la forclusión del significante del nombre del padre, nos enseñaba cómo funciona la neurosis que no tiene forcluido el significante del nombre del padre. Pero por más que no hiciéramos clínica de la psicosis o no nos interesara tanto el tema, nos veíamos obligados a estudiar la psicosis para entender lo que decimos en la clínica con la neurosis, ¿sí? Bueno, yo pienso que de la misma manera, hoy en día, ¿sí? Necesitamos interrogar la estructura autística
¿sí? Para poder entender toda la clínica psicoanalítica. ¿Por qué? Porque es la que nos va a mostrar con mayor claridad cómo funciona la herramienta del equívoco, que es la única arma que tenemos contra el síntoma en todas las estructuras. ¿Sí? Hay que definir cuál sería la estructura de base, la cual, eh, no sé si se está escuchando bien, eh, pero digo, si tenemos que interrogar cuál es la estructura en la cual deberíamos basar nuestra interrogación de la clínica psicoanalítica hoy en día, es la estructura autista. ¿Sí? De hecho, gran parte del año pasado estuvimos interrogando este libro de Maneval, magnífico libro con un prefacio de Miller que le discute a Maneval cosas que dice Maneval en el mismo libro. Produce un debate abierto allí que sigue hasta hoy y ninguno de los dos da el brazo a torcer, por suerte, es un buen debate. Este libro fue traducido, ya se tradujo al castellano, salió el año pasado, La diferencia autística de Malevara, sacó Grapa, suerte, está en castellano. Creo que es una herramienta fundamental también para el estudio que vamos a llevar a cabo ahora. ¿Sí? Sí, Vivir fónico, dijiste del lugar. sí. ¿La lectura la hace la nariz o la hace analizada? La lectura se hace y no importa de quién produce esa operación, en general la lectura se hace sin que nosotros nos enteremos más que a posteriori. ¿Mm? En ningún momento es una operación, digamos así, voluntaria, consciente, etcétera. ¿Sí? Sí. El fenómeno de la resonancia en el cuerpo es un fenómeno muy complejo que espero que podamos abordar a la luz de estos operadores imaginarios simbólicos. Muy complejo. ¿Sí? No es una cosa sencilla de pensar qué es una resonancia en el cuerpo ni cómo se produce. Una palabrita más voy a decir antes de cerrar este pequeño recorrido, esta introducción. Eh, ¿recuerdan, recuerdan que hablé del flujo fónico? ¿Sí? Y del problema de la delimitación de las unidades requerida para, a partir del flujo fónico, tener unidades que van a tener, por supuesto, el carácter de letras, que son producto de una lectura, ¿sí? Y que esas letras eventualmente puedan dar lugar a la formación de una cadena significante. Eventualmente, pero no siempre. El caso del autismo es el contraejemplo. ¿Sí? En el caso del autismo, podemos ver que es posible que a partir del flujo fónico se delimiten unidades, pero resulta ser que cadena significante no se arma. Es mi manera de leer el autismo. Soy el único, ¿eh? ¿Sí? Todas las otras teorías lacanianas que existen hoy en día sobre eso lo piensan distinto, pero como yo vengo de otro planeta, ¿sí? Y no estoy siguiendo las teorías que hicieron otros para ver cómo mejorarlas, sino que llegué acá desde otro ángulo totalmente distinto, me encuentro con cosas diferentes. Ni mejores ni peores, veremos, digamos, qué es eso, ¿sí? Pero lo cierto es que en el pasaje de escuchar algo, formar el flujo fónico, hasta ese producto que llamamos entender un sentido en eso que se escuchó, unos, varios sentidos, etcétera, se producen muchas operaciones que podemos ordenar lógicamente. Este es un trabajo que hicimos el año pasado. ¿Sí? Ver qué tiene que ocurrir primero, ¿sí? Para que luego pueda haber otra cosa, que luego pueda producir tal efecto que finalmente pueda dar lugar a la producción de, por ejemplo, una cadena significante a la que se puedan asignar uno o varios sentidos. ¿Sí? El primer paso fundamental, ¿sí? Es que pueda construirse una memoria lingüística. ¿Cómo se construye una memoria lingüística? De algo que se escucha se produce una réplica indicial, ¿sí? Parte del flujo fónico en algunos pedacitos. Se escucha otra cosa.
coincide parcialmente, difiere parcialmente de esos los que se escuchó. De lo que aparece en común, se puede obtener una huella más profunda, más marcada. De las diferencias se ocupan otras partes de ese operador de lectura. ¿Sí? Esto es algo que el propio Freud sospechaba cuando hablaba de cómo funcionaba la condensación en 1901, si mal no recuerdo. Eh, entonces, es necesario que una serie de sonidos diferentes producidos en diversos contextos por diversos actores, con diversas voces, etcétera, ¿sí? En algunos momentos vaya precipitando en una serie de huellas más o menos parecidas que den lugar a algo que se mantenga relativamente idéntico a sí mismo, que es lo que llamamos una letra. Para eso, ¿qué es necesario? Que haya un operador con la suficiente elasticidad para encontrar parecidos y borrar diferencias, ¿sí? Y que permita unir cosas, unir entre sí cosas que no son exactamente iguales. Eso es la, la imagen, ¿sí? La metáfora más simple que puedo dar de cómo me imagino una de las funciones principales del operador imaginario. ¿Sí? Como una forma, ¿sí? Toma una forma y la deforma, ¿sí? Hasta que se parezca a alguna otra forma. ¿Sí? La Gestalt, cuando estudió las leyes de la buena forma, ¿sí? Creyó que había formas que eran buenas y otras que no eran tan buenas. ¿Sí? Yo creo que podemos olvidarnos de eso y quedarnos con lo principal que enseñaba la Gestalt, que es que una vez que está marcada una forma como privilegiada, las otras se enlazan con esa, aunque sean diferentes. ¿Sí? Hago esto y pienso, es un círculo, por más que no se haya cerrado ni haya dado una vuelta completa, etc. El operador imaginario, entre otras cosas, tiene que tener la función de elasticidad y de aproximación de lo semejante, ¿sí? Y de llevar de lo complejo a algo más simple. Son operaciones que realiza un operador, que es el que llamo el operador imaginario. Ahora, a eso tiene que adjuntarse el trabajo de otro operador, que lo llamo simbólico, que goza del encastre, de que una cosa encaje exactamente en otra. Entonces, el operador imaginario conspira junto con el operador simbólico para que de eso que no encajaba exactamente con nada, se produzca un encastre con algo que ya forma parte de la memoria lingüística. Primero tiene que operar lo imaginario, luego lo simbólico. ¿Sí? Si operan ambas cosas, tenemos la posibilidad de recortar ese flujo fónico en pedacitos y armar con eso eventualmente una cadena significante que quizás esté abierta a los equívocos, etc. Resumí muy rápidamente las cosas. Pero ¿por qué voy a este punto que luego puedo desarrollar durante todo un año? ¿Sí? Porque esto muestra que primero opera lo imaginario y después lo simbólico. Y es lo que me pone a contramano, por así decirlo, de todas las otras teorías acerca de cómo entender la estructura autística. Porque todas las demás teorías de mis colegas, Maneval, Miller, Loran, etcétera, ¿sí? Parten de que el problema está en el significante, ¿sí? O sea, en lo simbólico. ¿Sí? Y a mi entender, ni siquiera se llega a formar el significante en el autismo. ¿Sí? Porque la operación de lo imaginario no tiene el carácter que debería tener para poder producir una cadena significante. Esto lo voy a desarrollar a lo largo de mucho tiempo. Y si quieren escuchar los antecedentes de lo discutido el año pasado, está todo subido con el título de Misterios del Equívoco en YouTube, por este colega. Bueno, eh, tenemos muy poco tiempo, así que Victoria, vi que levantaste la mano, tenés que ser brevísima. Bueno, es por este tema de, bueno, que esto que propone usted es novedoso, es como un nuevo paradigma prácticamente. Yo vengo trabajando con el autismo más o menos desde el año 2000 y entonces me doy cuenta que hemos estado tratando de avanzar justamente con esta cuestión del significante y entonces se va acumulando como un saber sobre eso. Entonces, bueno, esto es un cambio, es pensarlo desde otro lado, pero bueno, viene bien también para no eh, porque cada paradigma y cada enfoque ciega algunas cosas y habilita otras.
permite acumular un saber, pero también nos deja sin respuesta en otros ámbitos. Entonces, bueno, bienvenido sea, digamos, la propuesta Sí. suya. Gracias. Gracias, Victoria. Sí, además, aclaro, digo, estoy poniendo a prueba este dispositivo de lectura, ¿sí? Si vemos que los otros modelos funcionan mejor, me quedo con los otros modelos, ¿eh? Por ahora le encuentro ciertas ventajas en este abordaje, ¿sí? De partir del operador imaginario. Andrea Barone también levantó la mano. Andrea, ya tenés abierto el micrófono, te escuchamos. Sí, ahí, ahí. Gerardo, una pregunta. Esto que vos nombrás flujo fónico, ¿qué relación tendría con la LANG y, y justamente este punto de el operador simbólico con esto que Lacan nombraba como la criba ahí del lenguaje que produce ciertos precipitados? Corto, lo que Lacan nombraba como qué. Esto de la criba del lenguaje, ¿no? Que produce Ah, ciertos precipitados. sí, 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 entendí. Entendí. Sí, mira, es un problema abierto todavía. ¿Qué relación tiene con eso? Porque si vos lees el libro, por ejemplo, de Patricio Álvarez Bayón, que es su tesis sobre el autismo entre la lengua y el lenguaje, creo que se llama, ¿no? Así, ¿eh? Sí, Entre la lengua y la letra, entre etcétera. la lengua y la letra. Él hace una disquisición muy interesante, sí, pero que de vuelta parte de la suposición de que el significante ya existe en el mundo, ¿sí? Ujú. Y las elaboraciones que vengo haciendo, independientemente de la teoría sobre el autismo en este último tiempo, me llevan a pensar que el significante no existe en el mundo, que cada uno debe producirlo y que en algunas estructuras esa producción es imposible. ¿Sí? Entonces, pensar la Ujú. LAN en el autismo sería tal vez presuponer más de lo que hay en la estructura misma. ¿Está? Tengo que dejar aquí, me Ok, disculpan lo abrupto porque tengo que volver a atender. Pero los espero entonces en la próxima reunión. Si les quedaron preguntas, anótenlas y las veremos al principio de la noche. ¿Está? gracias Gerardo, hasta pronto. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Es como